Saludos, Dios les bendiga en esta hora. Qué placer es encontrarnos otra vez. Continuamos aquí trabajando para nuestro Señor Jesucristo y estamos hoy dándole la continuidad a la serie La identidad de Jesús. Ya habíamos estudiado anteriormente algunos temas tales como yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. Y gracias a Dios hemos podido aprender cada día de nuestro gran Salvador, de nuestro gran Maestro, aún en medio de las dificultades. Cada día que nosotros abrimos la palabra del Señor, encontramos en ella un caudal de enseñanzas. Es como nuestro tesoro escondido. Por eso, bienvenidos al tema de hoy, Yo soy tu Salvador. Para ello, la cita bíblica la encontramos en el libro de Isaías 43:3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador, dice Jesús. Por eso, como tenemos ese Salvador, alabamos su nombre para siempre. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Agradecidos contigo, Señor, porque tú eres nuestro único y suficiente Salvador, porque ha perdonado nuestros pecados, porque nos has librado de las cadenas del pecado y nos da la libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Tu palabra dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. Eres nuestro Salvador desde el principio hasta el fin. Y te necesitamos, Señor, cada día para que nos llene de tu esperanza, de poder y de su paz. Que tu Santo Espíritu hoy hable a nuestros corazones, bendice a nuestros amigos y hermanos en la distancia. Permita que si alguien está pasando por una circunstancia de temor, de miedo, de abuso, de angustia, pueda encontrar en Cristo Jesús su sanador y su salvador. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el gozo de poder estar delante de Cristo Jesús y hay un himno especial. Vamos a escuchar ese himno con mucha atención. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz, ven
Qué alegría en continuar con este tema acerca de Jesús nuestro Salvador. Un joven reportero estaba entrevistando a un profesor cristiano que recientemente venía de haber visitado a las misiones. Y aquel joven le preguntó: mira, quiero que me responda en cuanto al viaje, de todas las investigaciones que ha hecho, ¿qué puede usted enseñarnos hoy de esos grandes hombres que ha visto ustedes en las misiones? Le dijo el joven. De todos los países donde estuve, pude encontrar. El entrevistado dijo: bondadosamente he encontrado, mirándolo fijo a sus ojos. Amigo, respondió, de todos los grandes hombres del mundo, dos hechos se destacaron de todos los demás. El primero es que yo soy un gran pecador. Y como soy tan pecador, necesito de un Salvador. El segundo es que Jesucristo es nuestro gran Salvador. Es una noticia maravillosa para nosotros hoy saber que tenemos nuestro Salvador. Jesucristo, el Salvador entre Dios y los hombres. ¿Qué tipo de Salvador es nuestro Dios? Podemos preguntarnos. ¿Cuál es la extensión de la salvación? La Biblia presenta tres interesantes consecuencias acerca de Jesús nuestro Salvador. Son muchas, pero hoy solamente vamos a estudiar tres consecuencias acerca de la salvación de Jesús para usted y para mí, que nos dan la manera positiva que podemos nosotros entender de cuán grande es nuestro Dios. La Biblia presenta tres grandes consecuencias de la acción salvadora de Jesús. La primera es: Jesús nos salva de la condenación del pecado. Ya buscamos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 6, 23, y dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso saber nosotros que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Sería el pecado algo tan odioso al punto de demandar un Salvador? Claro que sí. La Biblia lo registra con ese término categórico. Desde la caída de Adán y Eva en el pecado, en Génesis capítulo 3, el hombre tuvo la seguridad de que la rebelión, de que el pecado había causado la muerte. Y por eso Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. En este contexto se refiere no solamente a la condición física, sino también a la condición espiritual. Jesús nos salvó a nosotros de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Pero la muerte física, nosotros, por eso es que somos finitos. El único inmortal es Dios, pero Cristo Jesús solamente es inmortal. Primera de Timoteo 6, 16. Por tanto, como habíamos pecado, estábamos en manos del enemigo, Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo que venir para rescatarnos del pecado y darnos la vida eterna. El salmista lo dice en el Salmo 38, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por tanto, familia, nosotros estamos contaminados desde el pecado, desde nuestra corona hasta la planta de los pies, nos dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6. Desde la corona hasta los pies no hay nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curados ni vendados, ni suavizados con aceite. Tenía que ser la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpiaría del pecado, como nos dice su palabra. Por eso, en el libro de Efesios nosotros encontramos en el versículo 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo nos dio la vida, y es por eso que nosotros entendemos que Jesús nos salva de la condenación del pecado. ¿Cómo? Porque nos dio la vida, porque estábamos envueltos, cautivos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Jesucristo vino, nos libertó,
seremos verdaderamente libres porque Él nos libertó. Y sigue diciendo Pablo en Efesios, en los cuales andabais en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo de pecado, conforme al príncipe de las potestades del aire, o sea, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia es el espíritu del mal, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos para naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así que en esa situación estaba el mundo, pero cuando Jesucristo vino, nos dio la libertad del pecado. Por eso cuando leímos en el libro de Génesis capítulo 1:6, encontramos allí que los hombres antediluvianos era su procedencia de continuo al mal, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús y nos libertó de la cadena del pecado. Podemos recibir ahora, y ahora decimos que estábamos muertos en esos delitos como hijos de la desobediencia, pero gloria a Dios, el Señor nos libertó, nos dio la salvación, vino y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. Es maravilloso, familia, en medio de todas estas circunstancias difíciles de muerte, de caos, de temor, de angustia, saber que tenemos un Salvador. Jesucristo te dice, amigo y mi hermano, yo soy tu Salvador, yo soy tu perdonador, yo soy el camino, la verdad y la vida. En medio de todo, hoy, gracias a Dios, tenemos esa esperanza, tenemos esa seguridad, y aunque suframos aquí la pandemia del COVID y de todas estas inmundicias del pecado, podemos estar con Cristo un día cuando no haya más muerte, ni dolor, ni clamor, porque Cristo Jesús ha vencido la muerte y el pecado. Y usted, familia, y yo, unidos a Cristo, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así nos dijera también el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en el cual hay seguridad de liberación y de condenación del pecado. Así que ya hoy no andamos conforme a la carne, conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de nuestros ojos. Gracias a Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestros pensamientos pueden cambiar, nuestra mente puede cambiar, nuestros gustos, y cada día encontraremos el gozo, la esperanza y la felicidad, no en las cosas de este mundo porque son pasajeras, sino en las cosas celestiales. Pregunto, ¿dónde está su mirada? ¿En las cosas del mundo? Si son en los bienes, si son en las riquezas, eso va a perecer. Pero las cosas que Dios nos da permanecen para siempre, como lo son el amor, la paz, la seguridad. Lo que Cristo nos da a nosotros nos permanece para siempre. Es mejor fijar nuestros ojos en el cielo y hacer nuestros tesoros en la patria celestial, donde el orín no lo corrompe, donde el mojo no lo corrompe. Pensemos, familia, y busquemos a nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los cielos debajo del cielo, sino que podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús, como nos dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Pero también nosotros encontramos otra parte que nos dice, yo soy el Salvador. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Los que no andamos conforme a esta carne, sino que andamos conforme al Espíritu de la vida. Y gloria a Dios porque nosotros, Cristo Jesús, nos dio su libertad. La otra parte que nosotros tenemos, la segunda, Jesús nos salva de las influencias del pecado. Pero, ¿en qué nos conformamos nosotros? ¿En qué nos transformamos el que fue salvo? Después de que Jesucristo nos salvó, ¿por qué nos salvó? Ahora usted y yo, como nos dice Romanos, primero hay un cambio interior, o sea, de la influencia del pecado, nosotros no podemos seguir viviendo en las cosas de la carne y poder seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Ahora Jesucristo nos hace un cambio interior. El apóstol Pablo nos inspirado por Dios, nos recomendó,
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús nos salva de la influencia del pecado. La Biblia presenta la seguridad que Jesús, a través de su Santo Espíritu, transforma y nos salva a su semejanza. De esa manera Pablo afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas ¿qué? Nuevas. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 5:17. El Señor nos sigue diciendo: ¿en qué somos transformados y de qué somos salvos? Primero, no hay un cambio interior que nos presenta la Biblia, y gloria a Dios por eso, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero también Gálatas 2:20 nos habla acerca de que ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como Él nos dice: yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador. Familia, aceptemos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, para que cuando Él venga, entonces podamos esperarlo con gran alegría. Y la Biblia nos enseña en Gálatas 2:20: mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros y por eso somos salvos de la influencia del pecado. Cuando Jesucristo vive en nosotros, entonces ya no somos abusadores, no somos maltratadores, no somos borrachos, no somos impíos, no somos avaros, no somos mentirosos, porque ahora Cristo vive en mí, en mi corazón. Ha cambiado mi hablar, ha cambiado mi pensamiento, ha cambiado mi forma de vestir, como dice la canción, ha cambiado mi forma de oír, de caminar. Ahora somos hijos de Dios, somos príncipes y princesas de Dios en esta tierra. Apreciada hermana, apreciado amigo, allí Cristo Jesús nos ha redimido por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y algunos de pronto pensamos: bueno, pastor, pero mira, yo todavía no he alcanzado la totalidad, tengo pecados. Sí, mientras estemos en esta tierra vamos a estar en esa lucha, pero hay una promesa maravillosa en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravillosa promesa! Tenemos que ir perfeccionando todos los días nuestro carácter, limpiándonos del pecado no por nuestra propia fuerza, sino dejando que la justicia de Cristo entre en nosotros, y a través de su Santo Espíritu podemos ser transformados por su gracia y por su amor. Encontramos nosotros entonces Gálatas 5:22. En lugar de todas estas manifestaciones de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, ahora la salvación implica la fructificación, los frutos espirituales. ¿Como cuáles? Como el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Cuando usted y yo hemos sido libres del pecado, entonces podemos gozar de los frutos de este Espíritu maravilloso para cada una de nuestras vidas. Porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y si Él vive en nosotros, pues nosotros vamos a vivir como Él vivió cuando estuvo en esta tierra. Por eso, familia, aunque estemos pasando por dificultades hoy, somos libres de la influencia del pecado. El pecado está en el mundo que crece, pero la gracia de Dios ha aumentado para que usted y yo seamos salvos. ¿No les parece maravilloso el amor de Jesús para cada uno de nosotros? Allí encontramos nosotros en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Pablo nos exhorta en el nuevo hombre: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? No yo, sino Cristo cuando vive en mí. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos de nuestros ojos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles?
ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, hablándoos la verdad. Despojémonos del viejo hombre y de esos hechos y busquemos la gracia de Dios. En lugar de todas estas manifestaciones de separación de la voluntad de Dios, la salvación implica la fructificación del Espíritu Santo para nosotros, como ya miramos los frutos del Espíritu Santo. La sierva de Dios nos dice lo siguiente. Elena de White presentó esto cuando ella dice: cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe una nueva canción, porque ha conocido que la promesa de Dios ha sido cumplida en mi experiencia, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado encubierto. Hemos sentido el arrepentimiento hacia Dios por la violación de la ley divina y la fe hacia Cristo, quien murió por nosotros para justificarnos. Siempre por la fe tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Así que, familia, somos nacidos en Cristo Jesús, somos perdonados por su gracia, por su sangre, por su misericordia y por su amor. Y entonces podemos andar en comunión con Dios. En Cristo el Salvador hay fuerza para vencer día a día la influencia del pecado. Y por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra nos enseñó a ser bautizado con el Espíritu Santo diariamente para hacerle frente al pecado. No usted ni yo, sino Cristo que vive en mí. Él puede limpiarnos del pecado, Él puede vencer en nosotros. Hoy en día usted y yo somos vencedores por medio de la sangre de Cristo Jesús. Somos salvos de los pecados y somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nosotros encontramos una maravillosa promesa, que sería la tercera beneficencia acerca del perdón de nuestros pecados. Jesús nos salva de la presencia del pecado. Jesús nos salva de esa presencia del pecado. Y entonces encontramos nosotros esa maravillosa promesa del Señor. De acuerdo con las profecías bíblicas, cuando Él regrese, el pecado y sus consecuencias no nos afectarán. La muerte será aniquilada para siempre. Como consecuencia de esto, los salvos disfrutarán una serie de bendiciones especiales. Jesús nos salva de la presencia del pecado y cuando Jesús venga, entonces nosotros podemos ser vencedores. Y Jesús lo dice en 1 Corintios 15:55. Y vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria está dada para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es victorioso desde ahora y para siempre. En primer lugar, el gran evento de la resurrección de los muertos. Lo encontramos nosotros en Tesalonicenses 4:16. Jesús nos salva de la presencia del pecado y entonces cuando Jesús venga, escrito está, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con gran voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Familia, y vamos a resucitar sin pecado, porque Jesús nos salvará de la presencia del pecado. Jesús nos limpia. Por eso hoy es el momento de entregar nuestra vida a Cristo Jesús y decirle: Señor, límpiame mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida, lléname de tu Santo Espíritu, guárdame desde ahora y para siempre, para poder llegar a ser hijos de la gloria de nuestro Padre Celestial. La transformación relacionada cuando Jesucristo venga, la muerte será derrotada, un cielo nuevo y una tierra nueva habrá, como nos dice Apocalipsis 21:2. El Apocalipsis nos enseña esta maravillosa confianza. Están aguardada para nosotros en la Nueva Jerusalén. Y vivirán y habrá un nuevo cielo y una tierra nueva. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso nosotros podemos caminar
Y entonces Juan nos explicaría y nos diría 6:37, porque todo el que me viene a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Es el momento para que usted y yo, familia, vayamos a Cristo Jesús para poder recibir la salvación de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque en Cristo hay poder y vida eterna para limpiarnos de todo pecado que nos asedia. El perdón de Dios, en el perdón hay aceptación y hay libertad. Por eso en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 25 dice: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de sus pecados. Alabado sea Dios. El Señor nos ha salvado de la vida y de la muerte eterna. No se acuerda de los pecados nuestros. Por eso usted y yo hoy debemos arrepentirnos de corazón, sentir dolor por haber ofendido a Dios y buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Y conocerás que yo soy Jehová, dice su palabra. Yo soy tu Salvador, el Redentor tuyo, el poderoso Dios de Jacob. Isaías capítulo 25-26. Isaías 60:16. Por eso tenemos nosotros esa gran invitación de Jesucristo para nosotros, que nos ha librado del pecado. La aflicción de ese pecado ahora nos da libertad en Cristo Jesús. Y si no fuese por el divino pastor, por el divino maestro que vino a morir en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos ningún Salvador. Estaríamos condenados para siempre, pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino y nos libertó del pecado para darnos vida eterna. Cristo Jesús vino a nosotros a través de su vida y nos dio la salvación. Y hoy es posible obtener esa salvación en Cristo Jesús. Ya no tenemos condenación del pecado, número 1, y la influencia del pecado ahora Cristo nos la ha llevado sobre el Calvario. Hoy la invitación es para que abramos nuestro corazón, nuestra mente, para poderle decir a nuestro Dios, Señor Jesucristo, aquí estoy, llena mi vida de ti. Ya no hay otro nombre debajo del cielo en que puedan ser salvos los hombres, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Hay algo que le impide aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Está usted viviendo de pronto en pecado, en adulterio, en fornicación, en maltrato, en lascivia? Hoy es el momento de que abra el corazón a Dios y le diga: Señor Jesús, perdona mis pecados, me voy a apartar del pecado y voy a entregarle mi vida a ti, Señor, porque de lo contrario, cuando tú vengas, vamos a ser condenados. Y el Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío no se arrepiente, entonces Él con su poder va a destruir el pecado y por ende destruirá al ser humano también, como cuando Sodoma y Gomorra. Hoy es el momento de arrepentirnos, familia. Hoy es el momento de decirle a Dios: Señor, le entrego mi vida, llena mi corazón, sálvame y dame fuerza. Porque Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo afuera. Por eso, vayamos a Él, porque Él es nuestro sanador, pero también es nuestro Salvador. Y su palabra nos dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos victoriosos en Cristo Jesús, familia. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. Por eso, ven a Jesús, entrégale su vida a Él y dígale: Señor, ayúdame, te necesito, soy mentiroso, soy pecador, soy codicioso, he matado no con actos sino con palabras. Y te necesito, Señor, que tú purifique mis pensamientos, purifique mi palabra, purifique mi lengua, mis sentidos, y que me ayudes a vivir la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a elevar una plegaria a Dios. Oremos en esta hora. Padre nuestro, te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias porque nos diste la vida eterna a través de Jesucristo. Nos ha perdonado nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos arrepentirnos de nuestra falta, de nuestros pecados, y queremos que tú nos laves con tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario.
Por eso, Señor, entregamos nuestra vida a ti. Bendice a nuestros hermanos que andan en el valle de la sombra y de la muerte, que ellos puedan encontrar la vida eterna solamente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, porque en ti, Señor, hay esperanza y vida eterna. Hoy somos victoriosos, no nosotros, sino Cristo Jesús, que vive en nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecido, familia, yo soy tu Salvador, te dice Jesús. Nos vemos en el próximo video y recuerda, si Jesús está en su vida, tú eres un verdadero victorioso y victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga.